Los monos aulladores, negros y dorados, ahora después les cuento por qué se llaman así, se llaman Alouatta caraya, es el nombre científico. Y negros y dorados es porque los machos cuando llegan a la madurez sexual son negros y las hembras son de color rubio. Las crías también son de color rubio hasta que llegan a la madurez sexual si son machos, en donde se convierten en negros. Viven en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay y ocupan varios tipos de ambientes. Una de las características por las cuales se los llaman monos aulladores es porque tienen un rugido muy fuerte, tanto hembras como machos. A veces se piensa que son solo los machos, pero las hembras también rugen. Lo que pasa es que el rugido de las hembras es un poco más agudo y no se escucha tan lejos en la distancia como el de los machos, pero lo suelen hacer cuando se encuentran con otros grupos. Se supone que es algo territorial. Esta especie es muy interesante porque tiene muchas diferencias dependiendo de los hábitats en los que está. Puede ser desde un grupo, desde una pareja, hasta grupos de 12 o 15 individuos. Dependiendo de la calidad del hábitat, dependiendo de los recursos, o sea, de los alimentos, de las plantas que tengan en esos lugares. Y también son muy importantes porque son centinelas de enfermedades, sufren de fiebre amarilla, ellos se contagian de fiebre amarilla lo mismo que nosotros los humanos y mueren a los 2-3 días de contagiados. Entonces se los toma como, se les llama centinelas justamente porque cuando se encuentran estos monos muertos avisa que el virus está circulando por la región. Ellos no contagian fiebre amarilla justamente porque se mueren prontamente, pero estas muertes, que se llaman episodias, sirven para que se tomen medidas como ir a vacunar a esos lugares. Los monos aulladores son considerados resilientes porque soportan altos niveles de deforestación. Ante el deterioro del hábitat debido a la expansión de las ciudades, esta especie conforma grupos más reducidos y se los suele ver en parches cerca o incluso dentro de las urbes. Lo importante saber es que estos monos cuando llegan a la madurez sexual se van de sus grupos. Entonces lo que pasa es eso, muchas veces tienen un parche de monte muy pequeño y estos juveniles llegan a la madurez sexual y empiezan a tratar de dispersar. Es por eso que nosotros vemos individuos subadultos en las ciudades tratando de dispersar hacia otros lugares. Pero cuando está un grupo establecido en una ciudad, en un parche, como puede ser un bosque pequeño, una plaza, esos monos no deben ser alimentados, esos monos subsisten solos, hay que dejarlos tranquilos como si fueran pajaritos, o sea, no necesitan de nuestra intervención como humanos. Yo comencé estudiando comportamiento de grupos en un área que era muy conservada. Entonces los grupos eran muy grandes y tenían muchos machos. Entonces nunca se había estudiado, era muy interesante saber cuál de los machos era el padre de las crías. Entonces para eso necesitábamos herramientas genéticas para conocer paternidad, que ahora ya se conoce en humanos, ¿no? Conocer la paternidad, pero hasta ahora nadie lo había hecho, por lo menos en monos neotropicales, como son estos que viven en América. Entonces, en ese momento fue que empecé a trabajar en un laboratorio donde se hacían paternidades de humanos, poniendo a punto esta técnica de poder sacar paternidades en monos. A partir de eso, o sea, ya conociendo esa herramienta genética para poder sacar paternidades, pudimos usar esa misma herramienta para conocer otras cosas. Cuán parientes eran los individuos dentro de los grupos, cuán parientes eran los individuos entre grupos, es decir, si los monos dispersaban de un grupo a otro, y también se la puede usar en cosas más grandes, como ver cómo se llama flujo génico, que sería esto de los individuos que dispersan y se reproducen con otros individuos. Entonces todo eso sería lo que se llama genética de poblaciones. Nosotros vemos el intercambio de genes, ¿sí?, entre los grupos, entre las poblaciones, y podemos determinar la variabilidad genética de una población o de la especie si estudiamos muchas poblaciones.
los grupos que están muy aislados que tienen en el medio pastizales, etc., los individuos tienden a quedarse en ese grupo, no dispersan hacia otros grupos por los riesgos que eso implica, y hasta pudimos encontrar un caso de incesto, ¿no? O sea, individuos que se cruzan con sus propios padres porque no salen del grupo, ¿sí? O sea, también encontramos otra diferencia muy importante, que fue que en los ambientes fragmentados solo los machos dispersaban, mientras que en los ambientes continuos tanto hembras como machos cambiaban de grupos. No tenemos la respuesta todavía a eso, si es porque las hembras les da más miedo, digamos, entre comillas, salir cuando no conocen o cuando los fragmentos son pequeños y desconocen el otro ambiente, o si es un tema de fortaleza entre grupos de hembras, lo que se llama normalmente matrilínea. Pero sin duda tiene consecuencias a nivel genético la fragmentación de hábitat. Nosotros sabemos que cuanto mayor sea la variabilidad genética, nosotros tenemos más defensas para cualquier tipo de patógeno que podamos enfrentar. Si nosotros tenemos la misma copia repetida, vamos a tener menos herramientas con que defendernos de cualquier tipo de enfermedad o de adaptación que tengamos que tener a un nuevo medio. Entonces, sumado a la menor variabilidad genética, esta fragmentación, además tenemos menores recursos, ¿no? Porque tenemos menor cantidad de árboles y tenemos también más exposición a patógenos, porque si estamos en un fragmento pequeño vamos a tener vacas o perros o humanos que pueden pasar enfermedades a estos individuos que justamente están empobrecidos genéticamente y empobrecidos a nivel nutrición, ¿no? Porque tienen menos comida en estos fragmentos pobres. Entonces esto se le llama como un sinergismo, que son un montón de variables que ayudan a que estas poblaciones estén en un riesgo de extinción mucho mayor que en ambientes continuos donde tienen menos exposición con patógenos, más alimento, más variabilidad genética.